buenos días, les saluda el pastor Edwin Ruiz del Centro de Alabanza Oasis de San Pedro de Urabá. En esta mañana tengo el gusto de saludarles desde aquí, desde las cabinas de la rumbera. Quiero decirles que Dios en esta mañana tiene una palabra que transformará sus vidas. Quiero darle gracias a Dios por este nuevo día que nos permite vivir. Créanme que todo se lo debemos solamente a Él. Cada vez que nosotros podemos abrir nuestros ojos es un milagro más. Muchas personas tal vez en este nuevo día no tuvieron ese privilegio, pero nosotros lo tenemos en el día de hoy, así que primeramente las gracias es para ese Dios bueno. Les saludo a todos los oyentes, a las personas que nos escuchan en esta hora. Soy el pastor Edwin Ruiz, como dije anteriormente, para transmitirles su programa Generación Sin Límites. Este espacio es patrocinado, apoyado por el Hospital Oscar Elviro Vergara Cruz de San Pedro de Urabá. Y ese espacio que se va a llevar a cabo, Generación Sin Límites, hoy quiero trabajar un tema con ustedes que está en la palabra de Dios. Y el tema yo lo he titulado Recuperando lo Perdido. Recuperando lo Perdido. Créame que la palabra de Dios es algo que transforma nuestras vidas. Cada vez que Dios dijo algo, pasó algo en el mundo natural. Aún en el principio, cada vez que Dios abrió su boca, algo se creó. Y ese mismo Dios que estaba allá en ese Génesis, es el mismo Dios que quiere hablar a través de su palabra en esta mañana. Y que si tú prestas tu atención, prestas tu oído, créeme que algo va a pasar también hoy en tu vida. El tema del día de hoy es recuperando lo perdido, y para eso yo quiero remitirme a un pasaje que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esta historia que registra la Biblia es una historia verídica acerca de un pueblo llamado el pueblo de Israel. Y para que me entiendan un poquito, quiero meterlos en el contexto de la historia. En ese pueblo existía un hombre llamado David. Ese hombre andaba huyendo del rey de Israel a causa de que lo querían matar, y había formado una familia, había formado un ejército propio, el cual vivía en una ciudad llamada Siclag. Pero entonces él, en una ocasión, como él era un guerrero, sale a la batalla juntamente con su ejército, 600 hombres, dice la palabra de Dios, y toda su familia se quedaron en el pueblo, en la ciudad habitada. Pero con la mala fortuna que mientras ellos salen a la guerra, otro ejército viene e invade la ciudad de David, y llevando cautivas a todas sus mujeres, cautivas a sus hijos, a sus hijas, todos sus parientes fueron llevados cautivos en ese entonces, y quemaron la ciudad de David, le prendieron fuego, la destruyeron. Mientras David estaba peleando por allá sus guerras con sus soldados, mientras David estaba haciendo lo que le correspondía hacer en ese momento, no contaba con la fortuna de que alguien vino, invadió su ciudad y le llevó cautivas a sus mujeres. Dice la palabra de Dios que cuando David viene se encuentra con un desastre total, y se da cuenta que todo aquello por lo cual él luchó por mucho tiempo en formar su familia, en formar un pueblo, en tal vez querer formarles e enseñarles un buen camino, había sido llevado cautivo, lo había perdido en un abrir y cerrar de ojos. Y lo único que se encuentra, dice la palabra de Dios, es que su ciudad estaba quemada a fuego. Se encuentra con escombros, se encuentra con ceniza, y se encuentra con que todos sus parientes y aún los parientes de su ejército no se encontraba de ellos ninguno, sino que habían sido llevados.
Eso aconteció aproximadamente 3 días antes que David llegara a esa ciudad. Por lo tanto dice que ellos empezaron a llorar hasta que le faltaron sus fuerzas. Yo quiero decirte, ir aplicándote lo que quiero enseñarte en esta hora de la mañana. Muchas veces nosotros estamos como personas luchando por la vida, luchando por nuestros sueños, luchando por nuestra familia, pero de pronto nos damos cuenta cómo en algún momento pasa algo catastrófico que nos echa a perder aquello por lo cual nosotros estamos construyendo. Tal vez alguien trunca nuestros sueños y nos damos cuenta que solamente queda en cenizas, que solamente queda en escombros, que de pronto alguien o algo, alguna situación que se nos salió de las manos, de pronto nos golpea tan fuerte que nos impide ver lo que nosotros queríamos ver en algún momento. Esa era la situación de David. Se angustió muchísimo, lloraba muchísimo a causa de ver cómo lo que él había construido se le escurría como agua entre sus manos. Y yo sé que hay muchos sueños y metas en nuestras vidas que en algún momento una situación ha impedido que de pronto los podamos cumplir, y esos sueños se han acabado, han quedado quemados, han quedado en el olvido, y ha producido un gran dolor en nuestro corazón. De pronto antes soñábamos con una gran familia, pero vemos como esa familia que un día pensamos formar ahora está totalmente destruida a causa de algunas situaciones. Pueden ser financieros, pueden ser emocionales, heridas del alma o heridas del corazón. De pronto quiero hablar de aquellas mujeres que en algún momento contribuyeron a algún matrimonio y se dieron cuenta que lo que para ellos pensaba que iba a ser su felicidad se convirtió en una desgracia, porque empezaron a vivir cosas diferentes a las que algún día planificaron. Asimismo, aquellos hijos que de pronto querían ver en sus padres un apoyo, pero hoy se sienten abandonados y se sintieron que de pronto lo que ellos pensaban que era su refugio se convirtió aún en sus propios enemigos. Quiero hablarle a esos padres que de pronto se han sentido deshonrados por sus hijos, que invirtieron toda su vida en ellos, pero ahora ven cómo esos hijos menosprecian su vida. Yo quiero decirte que Dios puede recuperar aquellas cosas que se han perdido. Dice la palabra de Dios que David en ese momento lloró amargamente y todo el pueblo estaba en amargura de alma, estaba afligido, cada uno por sus mujeres, cada uno por sus hijos, cada uno por su parentela, y lloraban hasta que les faltaron las fuerzas. Era grande la angustia, pero aún en medio de esa angustia dice que David hizo algo diferente a los demás. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Hoy quiero decirte algo: cuando tus fuerzas se acaben, cuando veas que todo está perdido, puedes refugiarte en un amigo que nunca te va a fallar. Y ese amigo se llama Jesucristo. Ese amigo es Dios. Él es el que fortalece nuestras vidas. Su palabra dice que Él es el que da las fuerzas al cansado y aún multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Él es el que levanta el caído. Su mano siempre estará presta para levantarte aún en los momentos más difíciles. Su palabra dice: aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Porque sabes, Él es un Padre bueno. Y Él quiere que tú en esta hora no sigas llorando por tu situación. Él quiere tenderte la mano. Dice la palabra de Dios que David se fortaleció en Dios. Hoy quiero decirte, Dios es tu fortaleza. Él es tu ayudador. Él es tu pronto auxilio. En un momento David alza sus ojos y no ve a nadie, y lo único que puede entender que en esa situación tan difícil lo mejor es tomarse de la mano de Dios. Sabes, en esos momentos cuando tú sientes que las cosas van mal, que tu matrimonio va mal, que tu relación con tus hijos va mal, cuando tú sientes que tu economía está quemada como estaba la ciudad de David, cuando tú sientes que todo va a las ruinas, que todo va como a la miseria, que todo va como a la escasez, cuando tú sientes que los problemas te agobian, yo quiero invitarte a que hagas lo que hizo David. David se fortaleció en Jehová su Dios. Como te dije anteriormente, Dios nunca te falla. El hombre siempre te podrá fallar, pero Dios nunca lo hace. Él no te ha dejado solo. Solamente está esperando que tú tomes la actitud de David, que busques refugio en Él. Y dice la palabra del Señor que cuando David se fortalece en Dios, entonces manda llamar al sacerdote que estaba con él allí y le dice: ven, acércame un efod. Un efod era el vestido sacerdotal por el cual se consultaba a Dios. Lo que David iba a hacer en ese momento era pedir ayuda a Dios, consultar a Dios para ver Dios qué decía acerca de aquella situación que estaba viviendo. En pocas palabras, David quería tomar un consejo sabio, un consejo que le pudiera dar una salida. Y hoy quiero decirte algo: el consejo que tú necesitas lo tiene Dios en su boca. Él es la sabiduría. La palabra de Dios dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
la persona más sabia de toda la tierra, llamada Salomón, escribió este proverbio. Y él reconoció que toda la sabiduría que él tenía solamente provenía de Dios. Para que tú tomes decisiones en tu vida, debes consultar a Dios. Debes de decirle: Señor, si estás de acuerdo con esta decisión o no. Muchas veces nos equivocamos, cometemos errores y fracasamos en nuestra vida porque dejamos de un lado el consejo más sabio, que es el consejo de nuestro Padre Dios. Él siempre tiene un consejo para nosotros. Él en su palabra dejó estipulado la manera correcta como tú debes de vivir, comportarte, pero también cómo debes dirigirte en la vida. ¿Sabes? La palabra de Dios no es una religión, no es un libro común. La palabra de Dios sencillamente es el manual de vida que te enseña a cumplir tus propósitos en la tierra. Es la carta de Dios para el hombre. Dios en su infinita misericordia quiere direccionar al hombre hacia un propósito específico y para eso le mandó un manual. Así como todo electrodoméstico trae un manual, un televisor trae un manual, un equipo de sonido trae un manual para su buen funcionamiento, asimismo el hombre tiene un manual en el cual puede recibir un consejo sabio para su buen funcionamiento, y esa es la palabra de Dios. Cuando una persona no lee el manual, tiende a quemar los equipos. Asimismo, cuando nosotros no leemos el manual, tendemos a quemarnos, tendemos a hacer las cosas mal, a hacer malos los procedimientos. Un televisor, por bueno que sea, si tú lo funcionas mal, no va a tener la durabilidad que necesita tener, sino que tal vez va a fracasar antes de la garantía. Así mismo pasa con el hombre. El hombre se ha determinado a vivir en su propio camino, pero lo que no sabe es que cada día se perjudica más y lo que era un propósito para largo tiempo termina fracasando. Es lamentable ver cómo hoy en día muchos de nuestros jóvenes están llegando a la muerte en una edad muy cercana, muy corta. Pero uno se pregunta por qué. Simplemente porque hemos dejado el consejo sabio de Dios. Hoy un mandamiento, el quinto mandamiento de la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y cuando nosotros no aplicamos esos principios, entonces nos viene lo contrario. Cuando nosotros como hijos no honramos a nuestros padres, pues en vez de irnos bien, nos va a ir mal. Y esa misma promesa dice: y que tus días se alarguen sobre la tierra. Pero cuando nosotros no honramos a nuestros padres, esos días se acortan. Así mismo pasa con nuestro Padre Dios. Cuando nosotros no honramos a Dios y no pedimos el consejo sabio de Dios, entonces las cosas no van a funcionar de la mejor manera y esos días también son acortados. Yo quiero invitarte para que seas tú tomando decisiones en tu vida conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que vayas a emprender algo, dile: Señor, ¿estás de acuerdo con lo que voy a hacer? Y si tienes alguna duda, ve a la palabra del Señor o busca el consejo sabio de una persona madura que conozca la palabra de Dios y pueda aconsejarte y direccionarte en el camino correcto. Eso fue lo que hizo David. Y dice que David consultó a Jehová ahí en el versículo 8 y le preguntó David: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Lo que está diciendo es: Señor, dime si vale la pena, Señor, luchar por aquello que ya considero perdido. Dime si podré alcanzar a esa gente y recuperar a mi esposa, recuperar a mis hijos, recuperar todo lo que he perdido. Dime si lo he podido alcanzar. Él consultó a Jehová y le pidió un consejo, a lo cual dice la palabra de Dios que respondió Dios y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios estaba interesado en que David luchara por lo que había acabado de perder. Asimismo, como Dios sigue interesado en que tú luches y pelees por aquellas cosas que crees perdidas. Dios tiene el poder para resucitar aún lo muerto. Dios tiene para restaurar aquellas cosas que de pronto consideras que ya no existen, porque Él es el creador de todas las cosas. El consejo para David fue que le siguiera a esos merodeadores, a esas personas, a esos enemigos, porque iba a recuperar todo lo que había perdido. Y yo vengo a impartirte esta palabra hoy a ti que me escuchas, donde quiera que estés. Quiero decirte que lucha por tu sueño, porque lo vas a alcanzar, porque has tomado una decisión, y es la decisión de luchar tomado de la mano de Dios. Dios le dijo a David: lo vas a alcanzar. Y yo quiero decirte en el nombre de Dios en esta mañana: tus sueños, Dios está interesado en restaurarlos, en recuperarlos. Dios está muy interesado en que tú puedas surgir de esa situación y que lo que hoy ves quemado a fuego, Él puede hacer algo nuevo en tu vida. No te olvides que Dios es el creador de todas las cosas. Eso me recuerda de una historia donde un hombre murió llamado Lázaro. Tal vez algunos la han escuchado. Y cuando llega a la tumba, Jesús dice: quiten la piedra porque voy a hacer un milagro. Pero hay una mujer que dice: Señor, hiede ya.
ya es muerto de 4 días, ya huele feo, ese muerto ahí ya no le para a nadie. Entonces Jesús le responde, si crees verás la gloria de Dios. Y cuando ellos quitan la piedra, efectivamente, Dios da una palabra y le dice, Lázaro, ven fuera. Y lo que estaba muerto, vivió. Hoy quiero decirte algo, la palabra de Dios tiene el poder para resucitar tus sueños. La palabra de Dios tiene el poder para restaurar tu futuro. La palabra de Dios tiene el poder para restaurar tu salud. La palabra de Dios tiene el poder para hacer vivir tu economía. La palabra de Dios tiene el poder para poder edificar tu casa aunque parezca destruida. ¿Sabes? Dios tiene el poder para hacer algo nuevo en tu vida. No importa si en este momento estás más quebrado que un bulto de canela. No importa. Dios puede levantarte aún de esas situaciones. Él ya lo ha hecho con mi vida y lo ha hecho con muchas personas que le han creído a la palabra de Dios. David, confiado en esa palabra, avanza hasta perseguir a sus enemigos. Y dice que en el camino se encontraron con un torrente llamado el torrente de Besor. Era un río caudaloso que tenían que pasar para poder llegar hasta donde estaban sus enemigos. Y sabes, dice la palabra de Dios que tristemente en ese torrente de Besor, 200 de los que iban con él se quedaron allí cansados porque no pudieron pasar el torrente de Besor. Sabes, yo sé que muchas veces lo has intentado, pero hay veces hay torrente de Besor, hay barreras que te impiden avanzar. Ese río caudaloso era un río que ellos tenían que cruzar, pero no tenían que cruzarlo en chalupa o en barco, porque en ese entonces no lo tenían que cruzarlo nadando. Y como ellos venían de una guerra y además de eso la aflicción de su alma y de su espíritu, estaban muy agobiados y entonces no querían dar un esfuerzo más, no querían traspasar ese río. O tal vez por su fuerza cansada no lo quisieron hacer, pero hubieron 400 que se determinaron a caminar hasta recuperarlo. Y dice que 400 pasaron ese obstáculo. ¿Sabes? Yo no te voy a decir que es sencillo, porque te estaría diciendo mentiras en esta mañana. Luchar por nuestros sueños cuesta, pero vale la pena. Luchar por nuestros sueños cuesta muchas veces poder intervenir en torrentes, intervenir en dificultades, en límites, en barreras que se nos ponen en el camino día tras día, pero vale la pena. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos, aquellos que con fuerza, con energía, con la fe puesta en Dios pueden alcanzar sus metas. La palabra de Dios enseña que David efectivamente cruzó con 400 hombres y después más adelante en el versículo 16 dice lo siguiente: lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David, escúchame bien lo que te estoy diciendo, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Sabes? Cuando llega David al campamento se dan cuenta que sus enemigos están haciendo fiesta con lo que es de él. Estaban desparramados, estaban comiendo y bebiendo lo que le habían quitado al pueblo de David. ¿Cómo se siente uno de indignado cuando le quitan lo que le pertenece? ¿Sabe una cosa? Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y el único causante de todos tus problemas es él. Y no permitas que él haga fiesta con lo que es tuyo. Atrévete a luchar. Recuerda el lema de este tema es: recupera lo perdido. Atrévete a luchar, atrévete a intentarlo. Si lo has intentado por todos los medios, inténtalo con Dios, pero no permita que lo que es tuyo otros lo disfruten. Sabes, es tu familia, es tu economía, son tus sueños, lucha por ellos. No permita que Satanás ni ninguna otra cosa los pueda destruir. David dice que peleó fuertemente, 24 horas, un poco más de 24 horas luchando. Fue una batalla difícil, pero termina con la victoria. La palabra de Dios termina diciendo que los hirió David desde un día hasta la tarde de la mañana siguiente, y todo lo recuperó David, sus mujeres, sus hijos, recuperó sus ovejas, su ganado, todo, absolutamente todo lo recuperó, ninguna cosa le faltó. ¿Sabes por qué? Porque tomó una palabra que salió de la boca de Dios y creyó en ella y se levantó para seguir luchando. Hoy quiero decirte algo: Dios está interesado en que tú recuperes lo que has perdido.
Dios está interesado en que tú luches como luchó David por tus sueños y por tus metas. Sabes, Él te dará la victoria, porque el mismo Dios que le dio la victoria a David es tu Dios, porque Él no cambia. Él no ha tenido principio ni fin. Él es un Dios inmutable. El poder de Dios sigue vigente, solamente que nosotros como seres humanos lo hemos dejado de lado. Hazlo parte de tu vida. En esta mañana quiero motivarte para que a Dios lo hagas parte de tu vida, para que puedas luchar y alcanzar tus sueños y recuperar todo lo perdido. ¿Sabes? Esta palabra es la palabra que Dios ha colocado en mi corazón para que te imparta en esta hora de la mañana. Nosotros somos Centro de Alabanza Oasis. Estamos ubicados al frente de la distribuidora de Postobón. Y yo quiero invitarte, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Nosotros tenemos celebraciones los días miércoles a las 7 de la noche. Igualmente los domingos a las 9 de la mañana, donde estamos siendo impartidos de una palabra que nos desafía a poder luchar y a poder seguir, a poder vencer obstáculos, a romper con los límites. Dios quiere levantar una generación diferente. Sabes, hubieron 200 personas que no pudieron alcanzar el cometido, porque se cansaron, porque no lucharon, porque no siguieron. Pero 400 de ellos lo pudieron alcanzar. Y yo quiero declararte, haz parte de los 400. Haz parte de aquellas personas que se levantan a romper límites. Haz parte de aquellas personas que se levantan a luchar. No aceptes un fracaso en tu vida, porque Dios quiere bendecirte. Dios tiene propósitos y tiene sueños contigo, como los tenía con David. Así que yo quiero invitarte para que seas tú cada día aprendiendo más de su palabra. Y por eso quiero extenderte esta invitación a ti que me escuchas. Aquí en San Pedro de Urabá estamos ubicados, como dije anteriormente, diagonal allí a la distribuidora de Postobón. Se llama Centro de Alabanza Oasis. Y tengo el gusto de estar allí al frente de esta obra dirigiéndoles. Mi nombre es Edwin Ruiz, Pastor Edwin Ruiz. Estamos al frente de la obra juntamente con mi esposa Jenny Viviana Sánchez. Somos de la ciudad de Cali, pero estamos aquí porque Dios tiene un propósito con este municipio y sus alrededores. Y le estamos creyendo a Dios por una generación diferente, por una generación sin límites. Es un placer para mí haber compartido con ustedes este mensaje en el día de hoy. Y créame que si lo aplicas para tu vida, verás los resultados y muy pronto verás cómo Dios hace contigo lo que también hizo con David. Tú, oyente que me escuchas, te bendigo en este día. Decreto un día de bendición para ti, un día donde tú te fortaleces si estás cansado y un día donde empiezas a luchar, unas nuevas fuerzas sean sobre ti. Que esta palabra quede impregnada de tu corazón y pueda dar fruto desde ahora y para siempre. Yo quiero que escuchemos esta canción que habla acerca de que nosotros en Dios podemos vencer cualquier gigante que se levante. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré, en él descansaré, puedo saber